Mañana este mensaje haciendo una pregunta acerca de la envidia. ¿Cuántos alguna vez en su vida han sentido envidia? Gracias por la sinceridad. A ver, ahora hay gente que la clasifica como envidia buena, envidia mala. Yo creo que envidia es envidia. ¿Cuántos creen que han despertado envidia? A ver, Wilmar, levante esa mano para que me dé envidia. ¿Tú crees que has despertado envidia? Muy bien. ¿Cuántos han despertado envidia alguna vez? Y eso sí no es culpa de uno. Es más, a mí me gustó mucho la manera como presentaban un comercial de televisión hace mucho tiempo, y realmente fue como la primera vez que oí esa frase, que la envidia es mejor despertarla que sentirla. Alguien inclusive dijo que la mujer que ronca es como la envidia, que es mejor despertarla que sentirla. Eso, con el respeto de las mujeres, porque si algunos roncan son los hombres. Pero como yo no duermo con hombres, y cuando yo ronco no me siento, no mentira, yo a veces en la siesta, yo en la noche no ronco, pero en la siesta cuando duermo boca arriba 10 minuticos, y a veces descanso tanto que me despierto con el mismo ronquido. Pero yo creo que la envidia ni es bueno despertarla, ni sentirla. Las personas que de pronto asumen alguna actitud con el fin de decir, vamos a ver qué dice la gente o cómo se manifiestan con sus gestos o con sus dichos acerca de la ropa que me voy a poner hoy, el peinado que me voy a hacer, los zapatos que voy a lucir, porque acabo de comprar un vehículo y entonces vamos a ver a cuánto les despierto la envidia. Yo creo que eso es malo. Creo o no, eso es malo. Eso de una u otra manera es también sufrir el síndrome de la envidia. Y a veces nosotros creemos que muchas personas a nuestro alrededor son perfectas y que no tienen ninguna falla. Por eso pregunté, no a manera de juicio o como por querer saber o por cuestionar si alguien ha sentido envidia. Porque todos en mayor o en menor grado hemos sentido envidia. Por una u otra razón hemos sentido envidia. Y esta mañana les quiero presentar el tema, la trampa de la envidia. Cuidado con caer en ella. Observando las Sagradas Escrituras, estudiando, lo hice con mucho detenimiento. Los salmos yo los estudio por bloques. Y así como está el Cántico de los Peregrinos, que es los Salmos 120 al 134, así como está el Gran Jalel, que es del 113 al 118, también hubo un hombre llamado Asaf, que hizo su bloque de salmos. Y en estos días en casa me dediqué, no minuciosamente ni a profundidad, a estudiar el bloque de salmos de Asaf, un levita que estuvo al servicio de David y que era el encargado de la alabanza en el templo. El bloque de salmos de Asaf es del 73 al 83. Pero cuando estudié el Salmo 73, yo dije, qué composición tan magistral. Cuando usted estudia estos salmos, son magistrales, son hermosos, además que son muy proféticos. Esta mañana leímos, por ejemplo, el último salmo de ese bloque de Asaf, que es el 83, y ahí nos encontramos cómo se está cumpliendo hoy con Israel y con la iglesia todo lo que este hombre escribió hace aproximadamente unos 3,000 y algo más de años. Qué bueno saber de este salmista, qué bueno saber de sus composiciones.
Y me trasladé un poco a nuestra sociedad actual, quiero decir contemporánea, al pensar de que cuando un artista, un compositor, un cantante surge, no solamente son plausibles sus canciones, se talarean sus canciones, se la pasan las personas oyéndola en la radio, la consiguen en YouTube, en Deezer, en Spotify, en alguna de esas plataformas, sino que los medios de comunicación empiezan a darle un renombre a esa persona a tal punto que algunos de ellos terminan siendo como el ídolo de nuestra sociedad. Y al hacerlos ídolos, entonces empiezan a interesar ya no solamente por su vida pública, sino por su vida privada. Y como paparazzis nos la pasamos entrando, saliendo, buscando, a ver qué error, qué falla pueden tener o qué les podemos admitir, aceptar y hasta envidiar. Pues yo hice eso con Asaf. Me puse como, no como un enjuiciador, no como un juez de Asaf, porque hay que respetarlo, porque fue un ministro de alabanza, pero me puse a esculcar sobre la vida de él. Y me di cuenta que este hombre, con esos escritos magistrales, había tenido un momento muy difícil, muy difícil. No sé si fue un periodo de un día o si fue un periodo de una semana, no sé qué periodo de tiempo tuvo, pero fue un tiempo muy crítico en cuanto a su comunión con el Señor por haber intentado, o por lo menos haberse visto en las puertas de la trampa de la envidia. Él era un hombre que, como les dije, servía a David en la alabanza, uno de los levitas que David como rey había traído para el servicio en el santuario del Señor. Era un hombre que componía, como ya lo vimos, usted puede estudiar los salmos 73 al 83, son sus salmos que él compuso. Era un hombre que dependía de Dios, era un hombre que como descendiente de la tribu de Leví vivía de los diezmos de la congregación, vivía de los diezmos del pueblo. Era un hombre que seguramente no le faltaba nada como quiera, que era levita y tenía las promesas de Dios. Y como quiera que era un hombre al servicio del rey David, y David, hasta donde nosotros conocemos, por lo que se dice de él en la Biblia, era un hombre ampliamente generoso, entiéndase la redundancia. Por lo tanto, era un hombre que en esencia su gran tesoro era el mismo Dios. Cuando ustedes estudian la vida de los levitas se dan cuenta que todas las tribus de Israel lo único que hacían era reunir todas sus ofrendas, y quienes las administraban, las recibían y las vivían, las disfrutaban, eran los levitas. Por lo tanto, me surte a mí un sentimiento de certeza de que era un hombre a quien no le faltaba nada. Pero al mirar a este compositor, a este cantor además, al cual creeríamos que no tendría ninguna tacha, nos desilusionaríamos al enterarnos de que él llegó a sentir envidia, no de los buenos, sino de los malos. Y lo primero que vamos a ver en el Salmo 73 es precisamente la envidia. Veamos lo que escribe este hombre. Versículos 1 al 3. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Y dice él, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver
la prosperidad de los malvados. ¿Sabe qué le está pasando a la sociedad hoy? No solamente que hoy le estamos dando cabida al humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es rechazar de tajo no solamente la palabra de Dios y con ella rechazar a Dios, y con el rechazo a Dios negar cualquier oportunidad a nuestra vida de que debemos depender de Dios. Hoy hay dichos en nuestra sociedad que rezan más o menos así, de los labios de los jóvenes: es mejor vivir un año bien vivido, y ese bien vivido lo meto entre comillas para decir con ostentación, con opulencia, inclusive con temeridad sobre los demás mortales, que vivir muchos años en la miseria. Y eso ha llevado a que muchos jóvenes hayan caído, estén cayendo y caerán en las redes de tanta delincuencia, de la cual, según ellos, eso es sinónimo de poder. ¿Por qué? Por envidiosos. Hay envidias ministeriales. Oía a un pastor hace muchos años, bueno, en realidad no muchos, algunos años, y él decía: es que yo quiero ser como Billy Graham, el gran evangelista. Quiero verme ante multitudes, quiero que yo sea reconocido. Mire este hombre como hasta en los Estados Unidos hay calles con su nombre, Avenida Billy Graham. Es un hombre cuyo asesor espiritual, o que como asesor espiritual llevaron muchos presidentes de los Estados Unidos. Pero era un hombre que no le hablaba a nadie del evangelio, pero quería ser como el mejor evangelista. Celos ministeriales. Nunca la envidia nos va a permitir, como a la diosa de la justicia, tener los ojos sueltos, abiertos, sino que nos va a tener enceguecidos y no nos va a permitir a nosotros valorarnos y apreciar lo que realmente somos, llevando de paso a mucha gente a la subestima, que no es sino una humildad disfrazada, algunos de ellos a caer en las redes de todo lo que es sinónimo de poder según este mundo. Asaf lo estaba sufriendo, y él lo escribe, y él lo confiesa, y sería muy bueno, sería muy sanador, pastor, tú que has venido predicando sobre las maldiciones y las bendiciones, que le hicieras entender a la iglesia que la envidia también es una manera de automaldición. Solo que la envidia es como la presión arterial, que es asintomática. Mucha gente la tiene y no sabe que la tiene porque no sienten absolutamente nada. Y lo peor de todo es no reconocer que se es envidioso. Le pasó a Asaf. Y él dice: sentí envidia de los arrogantes. Me preguntaba eso: ¿por qué hay tantas personas que tienen tantos seguidores en redes sociales como simpatizantes? Personas que son aclamadas, y cuando uno ve lo poco que dejan ver de ellos, son personas soberbias, son personas arrogantes, son personas que sufren ese síndrome del orgullo que como a los piojos le puede dar a cualquiera. Pero lo peor es que el orgulloso, el soberbio, sabe que le va mejor. Entre más soberbio sea, mucho más seguidores va a tener.
Veía una youtuber el terminado año, cómo con soberbia, con altivez, yo diría que el soberbio y el altivo es ignorante, destruía algunos bienes públicos y se hacía grabar de una manera desafiante para incitar a las personas a que hicieran daño a todo lo que se les atravesara. ¿Y sabe algo? Son personas que son envidiadas por nuestra juventud, porque el espíritu de rebeldía que hoy se está levantando en nuestros jóvenes los está llevando a, sin ningún reparo, envidiar a todos los malvados. Eso le pasó a Asaf. Y seguí mirando el Salmo. Yo dije, bueno, le está diciendo Asaf, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados, y me encontré por lo menos con 13 actitudes de los malos, o la bonanza descrita en 13 renglones de los malvados. La bonanza de los malos. Vamos a ver cómo se distingue un malo, un perverso. Versículos 4 hasta el 9. Ellos no tienen ningún problema. Claro, como están enceguecidos, da la impresión que no tuvieran ningún problema. 2, su cuerpo está fuerte y saludable. 3, libres están de los afanes que padece la demás gente. 4, no les afectan los infortunios humanos. Claro, como son arrogantes, es decir, son insensibles, no les importa lo que puede estar pasando a su alrededor. Ahora, no solamente los malos, conozco dueños de empresas que no les duele absolutamente nada de sus asalariados. Se les quedan con el sueldo, les hacen descuentos injustos además. Son intransigentes, arbitrarios. No les importa lo que pueda estar pasando a la otra gente. No les afectan los infortunios humanos. 5, por eso hacen su orgullo como un collar. 6, y hacen gala de su violencia. 7, están que revientan de malicia. Cuando dice están que revientan de malicia, es que están hinchados, es decir, lo que miran, lo que huelen, lo que oyen, lo que transpiran, lo que sienten, todo eso es, lo que hacen es que los llenan de malicia. 8, y hasta se les ven, mire, tan hinchados están que hasta se les ven sus malas intenciones. 9, son burlones, se burlan de la gente, son burlones. 10, hablan con doblez, son familiares del chavo, dicen una cosa con la boca y con la cabeza entonces están diciendo sí o no. Es gente, palabras más, palabras menos, que no es confiable, porque una cosa te están diciendo con los labios y otra cosa es lo que están sintiendo en su corazón, y más te demoras en dar la espalda que ellos estarte causando daño. Eso era lo que estaba envidiando a Asaf. 11, y arrogantes, diga arrogantes. ¿Usted se ha encontrado con una persona arrogante? ¿Sí? Hablan sin medida. Ni siquiera se les ocurre pensar la más mínima consecuencia que podría producir una palabra arrogante. Y arrogantes oprimen. Y como lo dice la vieja canción del obrero,
si te gusta bien y si no te vas. ¿Ustedes los conocen? 12. Aquí se empiezan a meter con Dios. Con la boca increpan al cielo, desafían. Están blandiendo constantemente la espada de su lengua y de su corazón, metiéndose con Dios. 13. Con la lengua dominan la tierra. Eso era lo que estaba envidiando Asaf. Y un hombre como Salomón, en el capítulo 15, versículo 3 de los Salmos, del Proverbios, nos está diciendo lo siguiente, que aunque eso esté pasando con los malos, aunque ellos se crean intocables, indestructibles y hasta envidiados, Salomón dice que los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Cuando usted vea que una persona está próspera, está floreciente, es arrogante, es orgullosa, es intocable, no siente envidia, hermanos, de personas como ellas. Y si usted es víctima de alguno de ellos, de todas maneras Salomón es muy concluyente en este libro de Proverbios. Él está diciendo, por encima de todos ellos está Dios. Él está haciendo una mirada. Yo pensaría que una mirada, ahí sí una mirada para los malos, una mirada inquisidora. Para el bueno él está vigilante para protegerlo, pero para el malo una mirada inquisidora. Una mirada en la que está haciendo un seguimiento minucioso del paso a paso, del día a día, del minuto a minuto, del nanosegundo de todos los malos. Por favor. Aterricemos nuevamente aquí y yo les voy a plantear la siguiente pregunta. Vistas así las cosas, ¿a ustedes no les parecería que la vida es injusta? Pero ¿sabe por qué parecería que la vida es injusta? Porque vemos solamente una parte del cuadro general. Mire, el cine es hecho en película de 35 milímetros. Yo creo que todos la conocemos, los rollos. Y eso es visto por cuadros. Y cada cuadrito, en la medida que se va moviendo en el cinematógrafo, entonces eso es lo que nos produce el movimiento de la imagen. Y a veces nosotros vemos solamente una parte de la película, pero no la vemos toda, y sobre esa parte de la película emitimos juicios, aceptamos o rechazamos. Y nosotros los cristianos, la gran mayoría, sufrimos cuando nos damos cuenta que las aflicciones de la vida parecen afectar muy poco a los que no son cristianos. Siempre me he preguntado, cada que nos reunimos en la iglesia, estamos orando, a ver, ¿quiénes están tristes? Cierto que es una pregunta recurrente que se hace desde el púlpito. ¿Quiénes están tristes? ¿Quiénes están afligidos? Y uno dice, la iglesia, el templo realmente es un recinto donde nos reunimos los oprimidos de la sociedad, cuando el Señor está prometiendo también que Él cambiará nuestro lamento en baile, que Él nos sanará la enfermedad, que nos desatará la ropa de luto, que si por la noche nos acostamos con tristeza, a la mañana viene la alegría. Tantas cosas que Él promete y no nos estamos dando cuenta muchas veces
de lo que Dios está haciendo con nosotros, precisamente por estar mirando la prosperidad del malo. Asaf luchó con todos estos sentimientos. Mira que él mismo lo está escribiendo de una manera muy especial. Él veía personas arrogantes, él veía personas violentas que vivían en paz y prosperidad. Es más, hasta puso en tela de juicio su propia fe en Dios. Se sentía engañado. Por un momento él se sintió engañado. Digo, no es que Dios lo estuviera engañando, sino que él se sentía engañado. Y él decía, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué ser bueno? Esforzarme por hacer el bien, ser bueno, esto como que no produce provecho alguno. Esa sería alguna de sus conclusiones. Entonces empieza a quejarse. 3, la queja del justo. Versículos 10 al 14. Por eso la gente acude a ellos. ¿A quiénes? A los arrogantes y a los malvados, y creen todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Porque uno oye decir, hermanos, de verdad, qué bueno uno ganarse el baloto, hasta se les llena de codicia el corazón para tener el yate que tiene fulano de tal, para tener un avión privado, para tener todas las posesiones que tiene el cantante o la persona que ellos admiran. Y no se dan cuenta de que todo esto es efímero, porque también he oído decir a muchos ricos, a muchos magnates, una frase que de pronto hasta se volvió coloquial y que no le prestamos mucha atención, que dice, el dinero no lo es todo en la vida. Miren, mis amados hermanos, yo les quiero llamar la atención, como quiera que yo también me la llamo. La vida justa no garantiza que todo el tiempo vamos a estar llenos de riquezas. La vida justa no garantiza que todo el tiempo vamos a estar llenos de salud. La vida justa no garantiza que todo el tiempo vamos a estar llenos de placeres terrenales. La vida justa no garantiza que todo el tiempo vamos a estar libres de sufrimientos, etcétera. Porque si así fuera, las iglesias solamente a esta hora, hablemos de nuestra jurisdicción, hablemos de Medellín, estarían con filas enormes de personas bregando a entrar a los templos. Que eso es lo que está pasando con muchos. Están buscando una iglesia cristiana más con el fin de alimentar todos sus anhelos y todas sus ambiciones y codicias, pero para establecerse aquí en la tierra, nunca para recibir la ciudadanía como nuevo miembro del reino de los cielos. Eso lo pensaba un hombre del cual el Señor Jesús habló. Un hombre arrogante, un hombre malvado, un hombre codicioso, un hombre avaro. Y de un momento para otro la cosecha le produjo tanto que como era solo, no tenía con quién hablar, de nadie era amigo, de nadie se hacía acompañar, nadie se le arrimaba. Entonces
se puso a conversar consigo mismo. Dice, alma mía, tantos bienes, tantas cosas, ¿qué voy a hacer con esta cosecha? Ya no me cabe, voy a derribar estos graneros y los voy a hacer mucho más grandes. Ahí almacenaré todo lo que tengo. Me daré el placer, me dedicaré al lujo, me dedicaré como un verdadero sibarita. Bueno, en ese tiempo los sibaritas no estaban, pero los que vivían, bueno, los sibaritas son de Sibaré en Italia, gente que se identifica por vivir bueno. Y dice el Señor Jesús que una voz le habló, ni siquiera dice la voz de Dios, una voz le habló y le dice, necio, o sea, no eres sabio, esta noche vienen a pedirte cuentas, vienen a reclamar tu alma y lo que has cosechado, ¿de quién será? ¿Trabajo para quién? Para otros, como lo dice. Si a veces con menos de riqueza, si a veces enfermos, a veces con pocos placeres terrenales, a veces con poco sufrimiento, nos salimos de la ropa e intentamos abandonar a Dios, así sea transitoriamente, ¿qué tal que Dios nos mantuviera a toda hora aforados con todo aquello que produce placer en la vida? ¿Qué tal que nos tuviera llenos de todo? ¿Sabe qué seríamos? Los dioses en esta tierra. Y al ser dioses no miraríamos a nadie, por lo tanto nadie se salvaría. Porque a nadie le daríamos el mensaje, mucho menos la mano, para decirles, venga, sálvese. Pero aquí va a quedar despejado el dilema. 4, la realidad del dilema. Si hubiera dicho, sigue diciendo Asaf, voy a hablar como ellos, entonces habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, es decir, tratando de humillarse delante del Señor, pero todo lo que estaba pasando a su alrededor, cuando él se había asomado por la ventana de la vida, a mirar todo lo que estaba sucediendo alrededor. Pero mire, ¿sabe para dónde se fue? No se fue para donde los malos, sino que se fue para donde se debería ir todo aquel que quiere obedecer a Dios. Hasta que entré en el santuario de Dios, ahí ya le fue develada la realidad de esa radiografía nublada que él tenía. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál sería el destino de los malvados. Vamos a ver cuál va a ser el destino de los malvados. Ya vimos 13 actitudes por lo menos de los malvados. Vamos a ver cuál es el destino de los malvados, de los arrogantes, de los orgullosos, de aquellos que eran el motivo de la envidia de Asaf. 1. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo, o sea, no están firmes. Pueden tener muchas cosas, pero no están en terreno firme. He leído y releído, he oído y reoído no sé cuántas veces la conclusión del Sermón del Monte por labios del Señor Jesús, escrito por Mateo, ahí en la conclusión, en el capítulo 7 de Mateo. Esta mañana fui estremecido cuando el pastor Junior ministraba esa parte, cuando decía el Señor en el epílogo de su sermón: cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, las vive, será como el hombre prudente que puso su vida
y la de su familia sobre la roca. La roca es Cristo Jesús. ¿Vinieron las enfermedades? Sí. ¿Vino la escasez? También. ¿Vino la persecución? También. ¿Vino la tristeza? ¿Vino la escasez? Todo eso vino. Y como torrente pegó contra la vida de este hombre. Y como estaba sólido sobre la roca, no le pasó absolutamente nada. Pero sigue con la del imprudente y dice, igual pasó con el imprudente. También le vinieron las adversidades. También a su puerta tocaron las aflicciones y los problemas y todo lo que puede padecer un ser humano. Vino la fuerza y la furia de la tormenta. Pegó contra esa vida, pegó contra esa familia. Y como estaba en terreno resbaladizo, se cayó. Destrucción a la vista. ¿Sabe que Asaf estaba escribiendo de la gente así? En verdad es gente, el arrogante, el malvado, sabe, puede tener edificios fortificados, puede tener los mejores vehículos, puede tener las arcas llenas de los bancos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Sabe dónde está parado? En terreno resbaladizo. Y no porque lo escogió. Él cree que está en terreno firme, pero ¿sabe quién lo puso en terreno resbaladizo? El dueño del oro y la plata. Es más, sigue diciendo Asaf, 2, y los empujas a su propia destrucción. Medite, haga un selah en esta mañana, una pausa en su vida. ¿Qué será uno ser empujado por Dios? No dice un empujoncito como vamos a darle la manito a este para que salga adelante con su empresa. Ahí lo está diciendo, los empujas a su propia destrucción. 3, en un instante serán destruidos. O sea, los que se creen intocables. 4, totalmente consumidos por el terror. ¿Sabe lo que es terror? Miedo permanente. La taquicardia, el miedo a enfermarse, el miedo a perder en los negocios. Es decir, tienen el terror a portas de su vida, por no decir a flor de labios y en su corazón. Tienen el terror que los acompaña por toda parte. Y 5, como dice el versículo 20, como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. ¿Sabe qué es el malo? Una persona que tiene apariencia bonita, pero por dentro es tan vulnerable porque Dios lo está empujando a su propia destrucción. 5. Entonces viene la bestialidad al desconfiar de Dios o al desconfiar en Dios. Se me afligía el corazón, versículo 21, dice Asaf. Entre otras cosas, ¿sabe qué quiere decir Asaf? Quiere decir el recolector, el que reúne para Dios, el que coge cosas para Dios. O sea, era un hombre honrado. Era un hombre que no solamente tenía sus propias cosas, sino que se le había depositado la confianza de reunir todo lo que le pertenece a Dios. O sea, era un hombre buen administrador. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Esto le está pasando a un ministro de alabanza, a un hombre de Dios. Tenemos un hombre afligido y amargado.
Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Entre la bestia y el animal doméstico hay una diferencia. Es que el animal doméstico se da por sentado pues que se puede tener en la casa, mientras que la bestia es indómita. Usted no puede llegar a la selva y si se encontró con una serpiente o con un felino, cualquiera de ellos, decirle: hola gatico, qué tan lindo, mira que yo soy Nicolás Ocampo, dame una manito, te puedo jalar un pelito o me dejas, yo te cepillo tus colmillos. Y él le va a sonreír: venga pues, cepíllemelos. No. Y tengo duda que a algunos animales domésticos se les sale su bestia. Ayer estábamos en un lugar atendiendo un asunto familiar. Eran las 12 del día por ahí. Y había un gallo cantando. Me pareció tan lindo porque a uno le enseñaron de que el gallo cantaba era en la madrugada. Y aquí este gallo, yo no sé si fue por darnos la bienvenida, pero estaba cantando a mediodía. Hace años no oía cantar un gallo en vivo. Y de pronto empezaron a llegar más personas, y con ellas las mascotas. Pues 2 perritos pequeños. ¿Por qué será que el chiquito es más agresivo que el grande? 2 perritos se enamoraron del bendito gallo y de pronto sentimos por todo ese prado extenso una gritería. ¿Qué pasaba? Los 2 perros se fueron encima del pobre gallo, y gallo que sale a correr, y yo no sé por qué no volaba si tenía las alas recién cortadas. Y esos perros, esas lagañas de perros, unas cositas chiquitas. Y los amos: Candela, Candela, Candela. Candela, Candela no yo, a Candela le salió su perro. Y es que pasa, eso ha pasado en nuestras familias, en las familias de la sociedad. Que el perro de Pacho mordió a la señora fulana de tal, o al niño, o a sus propios amos. ¿Sabe cómo se comportó el ministro de alabanza, reconocido por la televisión, reconocido por los medios, el hombre o uno de los hombres de confianza del rey David? Se comportó como una bestia. Cuando nosotros desconfiamos en el Señor, estamos asumiendo el comportamiento de una bestia, de un irracional, de una persona que no mide, que enceguecida por sus ambiciones se niega a creer que solamente podemos depender de Dios. Y empieza a decirle así al Señor: pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Qué bonito. Ya en el santuario seguramente este hombre ha vaciado su ser en la presencia del Señor. Le dice: Señor, me comporté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, cuenta conmigo, Señor, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. Ese sí sabía para dónde iba. Eso es lo que requiere la iglesia hoy, que tengamos muy presente que la vida nuestra no es acá, que el Señor hizo una oración hace 2000 años ahí en el capítulo 17 de San Juan, donde está diciendo que Él estaba orando por las personas, por todos nosotros, porque quería que nosotros estuviéramos donde Él está. ¿Puede repetir usted conmigo el versículo 25 bien fuerte? ¿Puede repetirlo bien fuerte? ¿Tiene fuerzas para hacerlo? Dígalo conmigo: Señor, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra.
Se podrá enfermar mi cuerpo, ahí dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios, he hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Este recolector, este administrador de los bienes de Dios, este tenor, no sé si sería tenor, si sería un soprano, el hecho es que era un hombre, ministro de alabanza. Tuvo un momento muy crítico en su vida y se había quejado por el éxito aparente de los arrogantes y de los ricos. Estaba consumido por los celos al verlos prosperar, pero tomó la mejor decisión, que es la que nosotros debemos tomar en esta mañana. Y la mejor decisión es meternos en la presencia del Señor en una verdadera humillación, y la humillación nos va a llevar a la verdadera adoración. Solamente desde la presencia del Señor vemos con mucha claridad la perspectiva, la realidad de Dios. Desde allí Él se dio cuenta de lo lejos que había estado de la realidad, porque la realidad es Dios, lo demás es pasajero. Asaf se había dado cuenta que se había comportado como una bestia, es decir, sin capacidad para comprender, sin capacidad para ser sensible, sin capacidad de entendimiento y de entendimiento espiritual alguno. Era un hombre que se había comportado como un ser indómito. La vida, esta vida, va a parecer muchas veces injusta si la medimos con las normas del mundo. ¿Sabe el mundo cómo se está rigiendo hoy? Si se goza de buena salud, si se tienen muchas riquezas y si se tiene poder. Ese es el estándar de vida. Hace mucho tiempo vi a un hombre, un empresario, en una de las famosas cabalgatas que se celebra aquí al año. Y lo hice accidentalmente porque no hay cosa más cansona que una cabalgata. Son lo más cansón del mundo. Y alguien de aquí abajo saludaba a esa persona que iba montado en una bestia. Entiéndase, una bestia cabalgando a otra. ¡Doctor! ¡Qué elegancia! Mira tu burroteca. No sabía yo que había burrotecas. Le ponen equipos de sonido ahí. Y él, exhibiendo una botella de licor, decía: ¡ah! Esta es la vida que me tocó. ¿Qué más vida que esto? Vida uno estar montado en una bestia, imagínese usted. Gente que cree que el terreno firme es tener riquezas. El dinero no es la felicidad. Puede que lo deje a uno a una cuadra de la felicidad y le soluciona problemas, pero esa no debe ser la esencia de nuestra vida. ¿Y el poder? ¿Para qué? Pero Asaf, al tener este encuentro íntimo y personal con el Señor, adquirió visión, vio las cosas con una óptica distinta, una visión celestial, y al ver lo celestial, entonces está mirando ya es lo sobrenatural. Era un hombre que cuando entró a la presencia del Señor recibió el segundo toque que le permitió tener la visión. Era un hombre que mantenía en el templo, pero no había entrado a la presencia del Señor. Era un hombre que ministraba la alabanza, pero no había tenido la visión del Señor. Cuando ya él se humilló, este hombre lo que va a recibir es la verdadera visión sobrenatural y empieza a adorar al Señor.
Es ahí, en el santuario, es en la presencia del Señor, donde vemos entonces la otra parte del cuadro de la película. Nos damos cuenta que las recompensas de esta vida son temporales y de hecho hasta pueden impedir que descubramos lo que realmente es importante. Si un seguidor del Señor Jesús se siente solo, incluso en la seguridad de la presencia de Dios, esa persona no ha aprendido la disciplina de estar a solas con Dios. Aprendí otra cosa esta mañana en la predicación del pastor, y es que a veces es bueno también uno estar solo, muchas veces sin la presencia del Señor, como le pasó al hijo pródigo, que aunque estaba acompañado de los marranos, estaba solo. Pero para entender estos asuntos es necesario ir a la presencia del Señor. Diga conmigo, estar a solas es diferente a la soledad. Cuando se está a solas, en la presencia del Señor, cada uno de nosotros, le aseguro, podemos oír la voz de Dios que nos va a decir cosas como estas y no que nos va a mostrar cosas como las que muestra el mundo. Mire lo que el Señor nos va a decir y ojalá reciba esto estando usted de pie en este momento. Si entramos a la presencia del Señor, se nos va a aclarar la situación de lo que está pasando en el mundo y podemos oír la voz del Señor que nos dice, tú eres mi amado. ¿Puede oír la voz del Señor diciéndole eso? Amén. Los que estén pasando por dificultades, escuche la voz del Señor diciéndole, tú eres mi amado. Yo prometí estar siempre contigo hasta el fin. No temas que yo estoy contigo. Mantente libre del amor al dinero y conténtate con lo que tienes. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así podemos decir con toda confianza. ¿Lo puede decir? ¿Lo puede decir? Vamos a decir lo último. Todo lo que está en rojo, levante su voz y dígalo con toda la elocuencia, pero como si estuviera de verdad. De verdad estamos acompañados, pero entremos a la presencia del Señor y decimos a manera de adoración, como seguramente lo hizo Asaf en su momento. Dígalo bien fuerte. El Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Alabado sea el Señor. Adoremos al Señor en esta mañana. Adoremos al Señor en esta mañana. Mire si usted como Asaf va a asumir la posición del sabio, ir a la presencia del Señor.